Dice que por qué los gentiles buscan estas cosas y se refiere a buscar las necesidades del mundo. Pero nos dice también que primero busquemos el reino, ¿no? Entonces es descifrar qué significa el reino y cuál reino, ¿no? Porque hay muchos reinos. Pero para los entendidos hijos de Dios, el reino de los cielos se acercó a través de Jesucristo. Jesucristo ha sido el puente, la saeta, el lanzarnos a conocer cómo se vive la vida en el cielo, en el reino de los cielos. En el reino donde habita la paz, el amor, la esperanza, la fe y todo el fruto del Espíritu Santo. Importante conocer y vivir esos tiempos aquí en la tierra, porque pensamos que cuando nos vayamos a morir, que cuando ya entregamos nuestra alma a nuestro Padre Dios, entonces es que empezamos a disfrutar de los deleites del reino de los cielos. Pero no es así. También se disfruta, claro, pero desde acá, desde este recinto donde tú estás, llamado tierra, donde estamos todos, también se puede vivir el reino de los cielos. El reino de los cielos se acercó a través de Jesucristo y nos ha mostrado el don, la gracia, el favor, la ayuda, el amor para conducirnos a ese reino. Por eso el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sabemos que necesitamos muchas cosas, las necesidades del mundo, cosas materiales que nos permitimos porque los habitantes de la tierra tenemos necesidad de estas cosas, así lo dice la palabra. Entonces, entendamos lo importante que es vivir lo que nos ha tocado vivir, caminar en esta tierra, pero con gozo, con optimismo. Si el día de ayer no fue tan bueno, hoy es una nueva oportunidad, un nuevo día para seguir adelante. Porque el reino de Dios está listo, abierto, dispuesto. Entremos por curiosidad a imaginar cómo sería ese reino de los cielos. ¿Cómo te lo imaginas? Hazte un esquema mental de cómo puede ser el reino. Un reino se imagina un gran palacio donde habita el rey, donde tiene sus súbditos, donde las mesas, los salones, las estancias son muy adornadas, muy limpias, muy decoradas, oliendo delicioso, ¿verdad? Yo me lo imagino así. Jardines por todos lados, música celestial. Entonces, el reino de los cielos es donde habita nuestro papá, nuestro Dios precioso, que camina por toda su eternidad, donde tiene una corte celestial de ángeles, cantando aleluya, glorificando su nombre, toda una orquesta dispuesta para disfrutar. Es delicioso cuando uno escucha esas serenatas en honor, en homenaje ¿verdad? Nos encanta y tal vez si es para nosotros la disfrutamos maravillosamente, pero si es para el vecino, el amigo, el familiar, también la disfrutamos. ¿Cuánto más podemos disfrutar ese reino de los cielos en nosotros, en nuestra vida? Vivamos nuestra vida de reino aquí en la tierra. Ese va a ser nuestro mensaje en este momento, la palabra viva y la palabra eficaz. Bienvenidos sean. Estamos en nuestras redes sociales donde me estás viendo. Comparte con nosotros, opina con nosotros. Si tienes peticiones de oración, escríbelas ahí. Estamos atentos, listos, dispuestos para acompañarlos en oración. Aprendamos a vivir la vida del reino en medio de este transitar en esta vida, porque podemos ser felices cada día. Cada día es un día nuevo, una oportunidad nueva, una misericordia nueva, un amor nuevo. Entonces aprovechemos. Vamos a ir a la palabra y la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 30 al 33. Y dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Quiero hacer un pare ahí. Observemos los paisajes, observemos la naturaleza, lo que tú puedes ver o has visto, si has viajado o has estado en algún lugar alguna vez diferente a tu entorno. Nos asombramos, es un misterio la naturaleza, ver los tonos coloridos hermosos, esas combinaciones de colores maravillosas, una luz radiante o una lluvia preciosa. Aprendamos a apreciar la naturaleza, la creación. Y si la hierba del campo que hoy es
y mañana se echa al horno, notamos que también la misma naturaleza tiene su esplendor, pero también tiene su final. Hay algunas ramas, algunas hierbas que nos sirven más bien ya hojas secas para alimentar el fuego, el horno, etc. Y dice, y si Dios las viste así, esa es una afirmación de que Dios ha creado todo eso y que Dios ha permitido un renovar. No todo es permanente, el único que permanece para siempre es nuestro Dios. Pero las cosas tienen un movimiento, pero la creación tiene cambios y los cambios siempre son buenos y los cambios deben ser mejores. Nosotros también debemos experimentar esos cambios. Dios permite que los cambios sucedan, porque cuando una flor empieza, una matica, digámoslo, empieza a echar sus frutos y sus flores, en el momento se ve esplendorosa con el fruto, con la flor muy colorida, pero también la flor se marchita. Y así son los procesos de la vida del ser humano también. Entonces son etapas de nuestra vida. Y las etapas también las vivimos dentro, tenemos momentos de júbilo, de éxtasis donde podemos brillar, pero también tenemos los momentos donde nos marchitamos, donde nada nos sale bien o algunas cosas no nos salen bien, y todo eso hace parte del proceso. Pero Dios siempre está ahí. Continúa la frase y dice, no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. Dios con nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios para con su creación? Renovarla, transformarla, cumplirle un propósito, que vivamos extasiados, felices, que aprendamos a vivir como Papá Dios quiere que vivamos. Somos necios, somos tercos, somos a veces demasiado negativos en nuestras cosas, que todo lo vemos oscuro, y hay algunos, o sea, eso va también en gustos, hay algunos que disfrutan de la noche y eso es maravilloso, pero una noche llena de estrellas, pero una noche donde podamos ver las tenues penumbras, ¿verdad? No una noche donde tú no ves nada, todo oscuro, que eso más bien es un poquito de temor, no sabe dónde uno puede mirar, dónde pisar, etc. Nos damos cuenta de la diferencia. Sino disfrutar de la creación de día, de noche, en lo oscuro, en lo claro, porque ahí siempre está Dios, porque Dios siempre está con los hijos. Dios hace cosas mucho más maravillosas de lo que nosotros nos imaginamos. Y habla de poca fe. Nos deprimimos, y quiero sacarme de esa ecuación. Algunos se deprimen, algunos se entristecen, algunos caen a tierra de dolor. Y eso hace parte de la vida. Y nos permitimos hacerlo porque en cierta manera nos ayuda a aflorar el dolor, a descansar, a sacarlo. Porque si lo atesoramos aquí, nos inflamos demasiado y hasta nos enfermamos. Es parte del catarsis, ¿verdad? De sacar. Pero no puede ser permanente. Pero no puede ser eternamente. No puede ser constante. Y ahí es donde habla hombres de poca fe. Cuando yo estoy en la prueba, en el dolor, en la oscuridad, en la tristeza o como quiera que tú le llames, tenemos que siempre pensar que son momentos que tenemos que pasar. Como la lluvia, cuando pasa la nube gruesa, cae el aguacero, pero algún momento tiene que cesar cuando se desocupa. Entonces después de esa lluvia fuerte, de esa tormenta, de que todo se puso oscuro, pasa un tiempo, digamos minutos, tal vez horas, 2 horas, 3 horas. A veces en el día ni siquiera alcanzamos a vislumbrar el sol, aunque Él está ahí detrás de esa nube, que es tan importante. Detrás de esa nube oscura todavía está el sol brillando, pero está tapado por esa prueba. Y así tenemos que entenderlo. Estoy pasando la prueba más fuerte, pero detrás de esa prueba ahí está mi Dios, mi sol, mi luz, mi salvación, mi ayuda. Entonces, después de que ha pasado esa tormenta, vemos que vuelve y se esparcen, se quitan esas nubes porque ya se han descargado y se ve un cielo limpio, despejado, y tal vez alcanza a salir la luz del sol. Esa es la vida. Entonces tengamos fe en el momento donde la nube está tapando ese sol que ni se ve. Pero detrás de esa nube, de esa tormenta, de eso tan oscuro, está
la luz de Dios acompañándote. Qué importante. Entonces, que no seamos de poca fe, sino de la fe que mueve montañas, de la fe que sabe, que experimenta, que más allá está mi bendición, que voy a dar un paso más, que tal vez voy herido, adolorido, pero que yo con esfuerzo paso al otro lado. Que no estoy solo, que hay un ejército acampando alrededor de los hijos de la fe. Qué importante, ¿no? Continúa la frase y dice, no os afanéis. No os afanéis, el afán, la angustia. A veces, hace poquito lo comenté también, es que este tema de la fe podemos sacar muchos capítulos. No os afanéis, o sea, nos montamos una película, nos afanamos y resulta que mucho de lo que estábamos pensando ni siquiera sucede. A veces vamos con el temor de lo que me va a decir esa persona, ese jefe tal vez me va a sacar del empleo. Y no siempre es eso. Pero cuando yo tengo la fe, cuando yo me cubro con la luz de Cristo y digo, Señor, voy a pasar la dura prueba, pero tú vas conmigo. Yo se lo digo, yo personalmente le digo, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Señor, dame la fe, Señor, dame la esperanza, Señor, que yo no me agote en pensamientos fatuos, sino que yo pase contigo al otro lado. Cuando confesamos eso es maravilloso porque no nos estamos afanando. El afán trae angustia, el afán trae desgaste, el afán trae cansancio, el afán mina las fuerzas. Entonces, cuando llegamos a disfrutar del buen sol, del buen día, ya no tenemos fuerzas. Pero aún así pasamos, no pasa nada porque en esa debilidad es cuando Dios se fortalece en medio de nosotros. Y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mírate, obsérvate, tienes vestido, tal vez hermoso, tal vez no, tal vez el que no quisieras, tal vez estás queriendo otro. Pero si lo quieres el otro, vas a tener la fe de que quieres y que lo vas a obtener, porque esa es la fe. Pero Dios es un Dios amoroso, un Padre precioso, el mejor Padre que existe en nuestra vida. Él no va a permitir que tú sufras desnudez, hambre o que tengas sed, porque como tú vienes a Él, mira la condición, como yo vengo a Él, como yo estoy con Él, como yo creo en lo que me está diciendo, yo le digo, Padre, necesito la provisión de hoy. Tal vez hicimos malos negocios, tal vez no nos fue tan bien en ese negocio donde le puse toda la intención, tal vez nos estafaron, todo eso pasa en este mundo. Pero en medio de todo eso, Señor, acompáñame, yo voy contigo. Si no se dio, está bien, lo acepto. No sé cuál fue el error, voy a estudiarlo, pero yo sé que tú de esta me sacas. Le pasó a Jonás. Jonás salió corriendo, él tenía una misión, él tenía un plan y un propósito de Dios en Nínive. Y él tuvo miedo y él no quiso comprometerse y quiso huir y se metió al barco y conocemos la historia, ¿verdad? Que un gran pez lo devoró. Pero él reconoció que tenía que cumplir el propósito, que a pesar de que temiera, de que corriera, de que se escondiera hasta debajo de las piedras, hay un propósito de bendición. Entonces acudamos al Dios de poder. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de vivir, pero tenemos que estar con Él, no huyamos de Él. Por el contrario, Él es la respuesta a todos esos fracasos que hemos tenido. Él es esa respuesta. Tal vez no lo tuvimos en cuenta, pero podemos venir a Él y confesarle, sí, la verdad cometí el error. No fui capaz, no me acordé, estaba emocionado, emocionada, me dejé deslumbrar, pero ahora, Señor, te pido perdón, me arrepiento por eso, pero ayúdame, sácame de esta. Sácame de esta. Y eso le dijo Jonás, pues yo estoy parafraseando, Señor, sácame del estómago de este pez. O sea, yo estoy muerto, estoy vivo, ¿cómo estoy en este momento? Pero que se haga tu voluntad, tú tienes un propósito de bien. Ayúdame, me equivoqué, pero dame una oportunidad. Dios es el Dios de oportunidades. Y Él siempre está pendiente
de tu vestido, de tu alimento, porque si te dio la vida en este mundo, Él sabe de qué tienes necesidad, y no solo de beber, de comer, de vestirte, también de las necesidades espirituales, de las necesidades del alma, de los deseos de progresar, de las metas y los sueños que Él mismo ha colocado en ti. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No os afanéis. Entreguémosle, Dios, tú me regalaste esta vida, yo la disfruto. Alguna vez pasé un suceso, como todos, perdí el trabajo inesperadamente, tenía unos recibos que pagar, que cumplir, y sabía que no tenía la cantidad de dinero para cubrirlos. Cuando llego, lo recibo, miro la cantidad, sentí algo en mi cuerpo, sabía que no lo podía pagar. Lo único que hice fue levantar el recibo por fe, entregárselo por fe en lo espiritual al Padre que tiene el dinero que yo necesito. Padre, tú pagarás este recibo porque sabes en qué condición me encuentro en este momento. Lo dije, simplemente lo dije, pero corrí al apartamento a abrir el recibo. ¿Cuánto era? Oh Dios, qué susto. No tenía la cantidad. Milagrosamente, bueno, me puse a leer esos recibos que traen todo desglosado, los gastos, las columnas, cómo se ha gastado, y de pronto veo a este lado como un abono que se hizo. Yo decía, pero ¿abono de qué? ¿Cuánto era este valor? Bueno, tenía un valor, yo lo tenía en miles y el valor estaba en centavos, de la angustia, ¿no? Tenía miedo de ir a pagarlo porque me decían, no, bueno, aquí en Colombia el recibo costaba, el verdadero era 200 pesos, era una monedita de 200. Yo había visto 200,000, o sea, no había visto bien el valor, pero tampoco 200 pesos vale un servicio de mes de agua que dura 2 meses, o sea, inverosímil. Pero me asusté porque pensé que eran 200,000 pesos que no tenía en el momento. Cuando fui al banco a pagarlo, preguntaba a todo el mundo cuánto decía y yo todavía dudaba. No, es una moneda de 200. Llegué a la caja y estaba la señorita que me atendía, y entonces ella solo me miró, yo solo oraba ahí en la fila. Señor, págalo tú, que sea lo que yo estoy pensando, lo que me dijeron. Bueno, llegó la señorita y me dice, le dio risa, ni siquiera me miró y me dijo, más te costó el pasaje que lo que te cuesta el recibo. Entonces descansé sabiendo que la monedita de 200 sí la tenía para pagar. Mi padre me pagó ese recibo por fe, porque tenemos que activar la fe, a pesar de que tuve los temores, mira, pero cuando le hice la oración sí la hice verdadera, con lo que tenía dentro, me desocupé y le dije, Señor, págalo tú, porque no hay forma. Entonces, qué lindo aprender a desarrollar eso. Entonces, continúa la frase, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, el vestido, la comida, se afanan, pero hay cosas más importantes. Pero vuestro Padre, que su Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces yo ya sé que todo lo que yo necesito son añadiduras. Tú necesitas pagar la colegiatura. Tú necesitas cumplir con los gastos económicos de la casa. Y bueno, y agrégale todo lo que necesitas. Necesitas salir adelante con tu empresa. Todas esas son las añadiduras. Busquemos a Dios, entremos a su trono de gracia y Él nos dará, como me dio a mí para ese recibo. El dinero y las posesiones materiales son permitidas, claro, y son aprobadas por Dios porque somos habitantes de esta tierra, y así lo dice la Escritura. Tenemos necesidad de todas estas cosas. Lo que definitivamente no es la voluntad de Dios es que seamos esclavos de esas riquezas o de esos afanes, poniendo nuestro corazón en ellas. Eso es lo que hace la diferencia. Yo me despojo, yo me entrego, Señor, tú pagas, Señor, ayúdame. Pareciera que fuéramos un poquito conchudos, ¿verdad? Papá paga eso, pero Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, si tú estás pasando escasez, circunstancias no tan fáciles, es porque debes revisar tu fe. ¿Cómo estás confesando las cosas? O también, tal vez tienes la fe, pero tu actitud no es la correcta.
O acudes a los prestamistas o acudes a las ayudas que lo que hacen es enredarte más la vida. Entonces primero busquemos a Dios. Dios es bueno, Dios siempre es bueno, Dios es un Padre amoroso. La fe que viene como resultado de escuchar la palabra de Dios es la que tenemos que aplicar en nuestra vida. Nos mantenemos siempre en equilibrio cuando leemos esa palabra. Nos da confianza, nos da esperanza. Yo he entrado muchas veces al lugar secreto, abro la palabra, la leo, vengo así como angustiada y después de que la leo digo, gracias, esa era la palabra que necesitaba, descanso en ti, pronuncio las frases que están ahí, digo gracias Señor. Salgo de aquí, ya no me preocupo más, te he entregado la carga. Importante entender eso. Entonces, entendamos y creamos que tenemos un Padre Celestial que está en el reino de los cielos, que es el Dios Todopoder, que Él es bueno, que Él es capaz, que Él tiene el control y que además está interesado en proveernos en cada necesidad. ¿Lo crees? Si tú lo crees, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y si pasas por la prueba será un momento corto, pero todo va a estar bien. Dios te va a dar la provisión, Dios te va a pagar las cosas que necesitas pagar, Dios te va a abrir las puertas que necesitas. Podemos confiar, podemos confesar desde el alma, desde el espíritu, desde el corazón. Tenemos que ser entendidos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cumplir sus mandatos, obedecerle, escuchar su voz, venir a su presencia, contarle. Si nos equivocamos con toda confianza, Él no va a salir a mostrarle al mundo, no. Dice que Él recibe nuestros pecados y se olvida de ellos. Vengamos a Él. Él es la esperanza de vida. Él es la plenitud de nuestra vida. Dios quiere que entendamos que si hemos puesto los ojos en Él, Él nunca nos va a defraudar. Puesto los ojos en mi Dios, en mi Señor y Salvador, el consumador de esta fe que va creciendo, que me invita a ser victorioso en todas las batallas. Entonces hay propósitos, y esos propósitos que pasamos lo que hacen es enmarcar una fe, una esperanza, una confianza, ver el reino de Dios. El Señor se hace participante de su reino. El Rey conoce a sus súbditos. El Rey ordena, libérame a esta mujer. Conozco su corazón. Sácala a libertad. Conozco las luchas de este caballero. Vamos a bendecirlo. Siempre esperar lo bueno de Dios. No nos adelantemos a lo que dice el mundo, a lo que decreta el mundo, el mal decir. El Señor es nuestro Salvador. Y lo que Él quiere y lo que manda en nosotros es que seamos participantes de su reino. ¿Y cómo participo? Primero tengo que acercarme. Que me conozca, que yo lo conozca a Él. Que Él me diga, este es de los míos, este es de mi equipo, ese tiene el sello mío, tiene mi casta, tiene el ADN circulando por su cuerpo, esa sangre preciosa que lo liberó, mi sangre que lo lavó, mi sangre que lo trasladó al reino celestial. Entonces ahora estamos en el reino, disfrutemos del reino, pensemos con pensamiento de reino, no con derrota. En el reino todo fluye. Todo es bondad, todo es riqueza, todo es multiplicación, todo es confort. Entonces tenemos que vernos. Estamos acá en este mundo y caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Ya hemos buscado ese reino. Ahora estamos disfrutando de ese reino en el espíritu. En lo físico estamos acá, pero podemos levantarnos en lo espiritual a toda circunstancia no tan fácil. Lo entendemos, ¿verdad? Maravilloso. Hemos sido liberados de la potestad de este mundo, de la potestad de las tinieblas, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, aprendamos, disfrutemos y comprendamos
que más allá de los objetivos materiales que tenemos que cumplir acá, tenemos un rol de hijos, una casta de hijos. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Y todas las actividades y las labores que desempeñamos acá, hagámosla con excelencia, con buenas relaciones, con un propósito espiritual, porque es una combinación. Y ahí también podemos estar extendiendo el reino de los cielos. Entremos en nuestra oración. Ha sido un tiempo especial de reflexión. Estos días he insistido mucho porque entramos en la celebración de la Semana Santa, de la Semana Mayor, de la Semana del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Salvador, y tenemos que tener la actitud correcta para, después de vivir todo esto, entonces empezar a disfrutar esa vida de reino. Estamos listos y dispuestos para acompañarte en oración en cualquier necesidad que necesites. Entremos en oración. Padre bueno, te damos gracias. Y gracias, sabes, Señor, porque descansamos en ti, porque llevamos hoy un conocimiento más amplio y más profundo de tu verdad, el propósito que tienes para con nuestra vida, oh Señor. Gracias porque nos haces partícipes de tu reino. Yo quiero participar eternamente, por siempre, en todo momento, de los bienes, de la multiplicación, de la prosperidad que trae este reino. Porque nos has dado un mandato y un privilegio de extenderlo. Gracias, gracias, porque cuando yo me permito hacerlo, yo puedo ver y experimentar tu amor, tu gracia, tu favor, y suples todas mis necesidades, Señor. Yo confieso esta palabra para que a partir de este momento todas mis necesidades sean suplidas desde el reino de los cielos, de acuerdo a la voluntad y soberanía perfecta de mi Cristo, de mi Dios, de mi eterno Espíritu de bondad y sabiduría. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.